Veamos juntos la televisión que queremos. Me gustaría que por el canal de Señal Colombia presentaran todo lo que las problemáticas que hay en el campo. Hagamos juntos la televisión que queremos. Hoy es el Día Mundial de la Radio y usted se preguntará por qué nos ocupamos de este tema aquí en Todo lo que vemos. Por suerte tenemos todo un capítulo por delante para intentar darle una respuesta adecuada a esa pregunta. Veíamos imágenes de varios contenidos de Señal Colombia donde se muestra que la radio y la televisión muchas veces van de la mano. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente, y hoy en Todo lo que vemos, Señal Colombia, donde confluyen la radio y la televisión. Mi nombre es Andrea Pérez, soy comunicadora social y periodista y tengo 30 años. Bueno, acostumbro a ver televisión por cuestiones de trabajo, más en mis tiempos de descanso, cuando ya puedo estar quieta en mi casa, en las noches. Los contenidos audiovisuales los disfruto mucho más en el televisor, pero siempre hay contenidos que constantemente se están compartiendo a través de la web, a través de internet todo el tiempo. Creo que la radio actuando en compañía de otro medio es maravillosa y creo que un gran ejemplo de eso fue En órbita en su momento, mezclando la radio, la web y la televisión. Señal Radiónica y todo el sistema de medios públicos lo que están haciendo es devolverle a la gente la diversidad que hay en Colombia, ponerla ahí, devolvérsela, porque la hemos construido todos y todas. Creo que la radio desde sus inicios ha sufrido transformaciones cada año, cada momento, porque es una necesidad de los medios sincronizarse con las audiencias. Creo que algo muy interesante que está pasando en esta generación y es que las opciones se han multiplicado. Si tuviera que elegir en algún momento entre la televisión y la radio, aunque las dos son maravillosas, las dos mezclan dinámicas únicas y lenguajes que hacen que los televidentes y que los radioescuchas se conecten con los contenidos, creo que elegiría la radio. La radio tiene una magia que hace que en el campo, en las veredas, en la ciudad, en el bus, puedas estar ahí, así no tengas una conexión a internet. La radio llega donde tú estés. La radio te sumerge en una historia, en una canción. La voz del locutor hace que estés ahí conectado, te metas en la historia aún de una canción o de las noticias, estés conectado en cualquier momento. Creo que eso es una magia que solo la radio tiene. Bogotá tiene un repertorio bien interesante que va desde proyectos como Diamante Eléctrico, proyectos como Stay Man, The Hall Effect. Vamos a presentar a Sistema Solar, que yo creo que es una celebración de vida, es el Macondo del siglo XXI. Hagamos juntos la televisión que queremos. Como ya lo habíamos dicho, hoy es el Día Mundial de la Radio, este es un programa de televisión, entonces tenemos un invitado muy especial, una persona que ha estado en la radio, ha estado en la televisión, lo sigue haciendo. Estamos con Iván García, él es productor, realizador, locutor y un largo etcétera más de oficios relacionados con la emisora radiónica. Hola Iván, ¿cómo está? Bienvenido Eduardo, a Todo lo que vemos. Muchas gracias, para mí es un placer estar aquí en este sofá rojo que tantas veces he visto por el canal, que he estado detrás de la cámara en algún momento y hombre, qué placer estar aquí con usted. Bueno, cuéntenos un poco de su vida
en la radio, en la televisión, un poco su trayectoria. Del quehacer, bueno, yo comencé en la radio hacia el año 2000. En este momento soy locutor, productor de radio, también realizador audiovisual desde hace unos 10 años más o menos. Y la idea es que pues, siempre he estado ligado con los medios públicos, desde lo que era la Radiodifusora Nacional en las épocas de Inravisión, actualmente con RTBC, con Radiónica, siempre desde la radio pública. En cuanto al audiovisual, he estado ligado a proyectos como cortometrajes, videoclips y de pronto algunas promos precisamente para Señal Colombia. ¿Cómo se alimenta la radio de la televisión y la televisión de la radio? Más que alimentarse, creo que es un complemento. Yo puedo usar en radio recursos audiovisuales y a nivel de televisión puedo también usar recursos de audio, pero ahí es donde viene el tema. Creo que es más difícil adaptar para televisión un contenido de radio, porque tengo que tener imágenes, o sea, estoy mostrando algo, es algo audiovisual. Con la radio creo que tengo mucho más espacio o más libertad para poder usar cualquier recurso, ser más descriptivo y que la gente misma se arme la película en la cabeza. Hay algo también que podemos echarle la culpa a Internet en el momento en que ya va como desarrollándose o va evolucionando todo el tema de la web 2.0 y demás, el tema de que ya el consumidor también puede ser un prosumidor, es decir, puede producir también contenidos a través de redes sociales o lo que sea, cualquiera puede tener una página web y montar lo que sea, cualquier tipo de contenido. Cuando comenzamos a hablar de los podcasts, de ese formato como tan híbrido entre la radio y para la web, y que de alguna manera el usuario como que sentía también esa necesidad o tenía la facilidad de tener la posibilidad de tener no solamente un audio, sino también otro tipo de contenidos. Entonces ya podría tener un video, ya fuera un pase de fotos o un video producido para ese mismo contenido. Ahí como que hace que la radio y la televisión comiencen a decir, oiga, venga, puede haber aquí una especie de cambio o una especie de mutación en la cual podamos hacer contenidos paralelos, transversales, o que se puedan complementar de alguna manera, que creo yo que también es algo que viene a ser clave en esto, que sean contenidos paralelos, no simplemente limitarse como a replicar un contenido de radio en televisión o lo contrario. Hoy pueden descargar nuestro podcast En órbita dedicado al trabajo de Pacho Botía, el director de cine barranquillero que cambió la ciencia política por la ciencia audiovisual. ¿Cómo hacer para que haya algo más que simplemente poner un par de cámaras a unas personas que están hablando con un micrófono acá y unos audífonos acá? Y habla alguien por teléfono y se quedan mirando para ninguna parte. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo convertir eso en televisión? Pues hay que mirar entonces cómo se realizan los contenidos para cada una de las plataformas. Digamos que en radio se pueden usar los recursos de producción de audio, donde si yo estoy hablando de algún contenido y si tengo un audio para apoyarlo, a través de la radio puedo hacer que la gente se imagine lo que le estoy mostrando, lo que le estoy dando a oír. Para el caso de la televisión, pues tengo la facilidad de poder mostrarlo. Claro. Ahora, ¿en qué cambia o en qué se diferencia? En radio, digamos que hay un poco más de libertad a la hora de seleccionar temas, o no temas, sino los contenidos mismos que se presentan. Es decir, hay más repentismo, más posibilidad para el repentismo. Un poco más, exacto, mientras que en televisión, digamos que si yo voy a pasar una imagen, tengo que tener cuidado con los derechos de autor y todas estas cosas. No, y que el productor también esté listo. Que el productor esté listo, digamos, hablemos no en directo, sino en un pregrabado, igual. Sí. Si es un contenido que yo tengo que presentar una imagen y no tengo los derechos, me toca ir a hacerla, me toca ir a grabarla. Claro. Entonces hay un aspecto de preproducción que tiene que ser mucho más cuidadoso y obviamente va a ser mucho más grande, mucho más amplio. El equipo de trabajo tiende a ser también mucho más amplio en lo que es un programa pues para TV que uno para radio. No quiere decir que el de radio sea menos riguroso o que sea un poco más fácil. No, también tiene su trabajo, solo que la metodología pues viene a cambiar. Bueno, Iván, ya regresamos y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Origen de la radio. En 1875, Alexander Graham Bell logró que los sonidos se escucharan a través de un cable.
el descubrimiento y la medición de las ondas electromagnéticas propició la creación del primer receptor de radio. Sin embargo, fue el italiano Guillermo Marconi quien permitió que las señales sonoras se propagaran hasta 20 kilómetros. En el siglo XX, Fleming y Fendensen permitieron la transmisión de la voz humana, lo que significó el inicio de la radio que hoy conocemos. A pesar de ser entonces un país rural, Colombia fue uno de los primeros en desarrollar la radio en América Latina. En diciembre de 1925 inició sus transmisiones La Voz de Barranquilla, la primera emisora del país. Yo soy Andrés Darío Calle Noreña, profesor Universidad de Manizales. Yo soy muy radiófilo, también escucho bastante música permanentemente, y me gusta también escribir y además caminar y hacer actividades al aire libre. En televisión me gusta muchísimo programas que tengan que ver con cultura, pero también debates de tipo político, y me interesan programas que tengan que ver con arquitectura, con turismo. Estas partes regionales me gustan mucho, que las veo en distintas televisiones del mundo. La televisión gana muchísimo con la voz y con la música. Por ejemplo, la música clásica tiene que ser en radio, o sea, uno no puede tener una televisión permanente de conciertos, aunque podrían apoyarse en algún momento. Y la radio gana con la televisión, lo que decíamos ahora, lo que son documentos, lo que es infografía, mapas y la visibilidad de los rostros. Veo para futuro y para el momento que está viviendo el país, yo pienso que todo lo de memoria va a tener que tener un complemento de radio y televisión. Digamos, hay un programa que se llama los Top 20 de música, y todo el tiempo van seleccionando lo mejor y lo que la gente pide. Lo mismo se podría hacer en televisión con Señal Colombia. Por otra parte, me parece importante hacer lo que se llama una narrativa de nación. O sea, nosotros somos la radio. O sea, si sobre todo la radio, la televisión es muy bogotana y muy capitalina y muy central. Yo pienso que el proyecto de Radio Nacional es el relato de la nación. O sea, ahí está la nación. Y yo pienso que necesitamos encontrarnos con el país, y en esa confluencia de radio y televisión pública para la gente es el medio ideal, es excelente. Esto no es un adiós. Esta es la oportunidad de seguir freestyleando, de seguir diciéndoles a todos ustedes, le metieron la ficha por estar aquí. Vamos a estar con ustedes siempre, gracias a su energía, gracias a Señal Radiónica. Hagamos juntos la televisión que queremos. Seguimos nuestra conversación con Iván García, productor, realizador, locutor y bueno, y un largo etcétera de Radiónica. Bueno, usted nos ha hablado de radio, de televisión. ¿A usted qué le gusta más de la radio? ¿O qué es lo que le gusta de la radio y qué es lo que le gusta de la televisión? ¿Por qué se ha mantenido en ambos frentes? ¿Qué cosa le atrae de ambos medios? Bueno, por el lado de la radio, pues lo que hablábamos de la compañía, o sea, saber que hay, o precisamente no saber precisamente cuánta gente puede estar al otro lado del radio, simplemente abre uno micrófono y empieza a compartir uno sensaciones, experiencias, sentimientos, canciones y sentir una retroalimentación de la gente hoy en día, pues gracias a una cuenta en Twitter o no sé, es algo muy bonito. Por el lado de la televisión, creo que me gusta más el aspecto técnico, el rollo de las cámaras, el tema de los lentes, el tema de la fotografía, el tema de las luces. Eso como que me apasiona mucho y trato de ser un poco geek al respecto, entonces saber como el tema de las cámaras, en que está ahora, el tema pues de no sé, cuando era el SD, después pasó al HD, después al Full HD, ahora estamos en 4K y ahora pues bueno, ¿qué va a pasar después
Entonces, con esa parte técnica, eso es lo que tal vez me gusta más de la televisión. Bueno, de todas maneras, hoy se celebra el Día Mundial de la Radio. Entonces, hablemos un poco de la radio, sus días de radio que son hasta el presente. ¿Usted cómo ve la radio hoy y la radio del futuro? Yo creo que igual sigue siendo una plataforma de compañía, es decir, puede que hoy en día ya la gente no esté tan pegada al radio, no esté tan sujeta a los horarios o que digamos que esos consumos van cambiando, pero se mantiene ese factor de compañía. No, podría decir que los playlists, de alguna manera, pues esas organizaciones de canciones que arman la gente, es como si fueran programadores de radio un poco, ¿no? Cada uno es un programador de radio en potencia cuando se arma su playlist, ya sea en el celular o ya sea en alguna plataforma de streaming. Para compartir con otras personas. Sí, tiene la posibilidad de armar su playlist y oírlo cuando quiera y como quiera. Pero vuelvo al tema y es el factor de la compañía. Sí. Necesita, y fuera eso en estos tiempos donde la tecnología como que cada vez está aislando más a la gente, entonces el hecho de sentir que hay alguien allá detrás que está hablando, que le está tirando de pronto un dato sobre alguna canción o que al menos le esté dando la hora, creo que es uno de los mayores atractivos que tiene la radio todavía. Y es así como la gente puede ir en el transporte público con sus audífonos ahí pegados o quien va manejando en pleno trancón está pegado a la radio. ¿Y van a seguir coexistiendo televisión y radio? ¿Usted cómo lo ve? ¿O se van a fundir de pronto con tanta imagen web y cosas que se están traslapando tanto? Pues creo que ya hay experimentos que han ido haciendo esa transmutación, como se quiera llamar. Yo creo que hay experimentos desde aquí, desde esta casa, con temas como conversaciones, como En órbita. También hay otro tipo de experiencias en otros lados, como Fox Sports Radio, por citar algo. Hay una emisora en Buenos Aires que se llama Vorterix, que ellos transmiten a través de una aplicación y de su página web, tienen video en HD de lo que está pasando en la cabina. Entonces, digamos que aparte de hacer que la gente se imagine, pues pueden también hacer un acústico con alguna banda o invitar a quien sea a hablar y que la gente pueda ver lo que está pasando ahí. Eso siempre va a ser también muy atractivo. Ahora, lo que va a cambiar, yo creo que igual se mantiene, tanto radio como televisión se mantiene, pero los usos son los que pueden ir cambiando y a través de la tecnología y a través de los nuevos desarrollos es lo que hace que la experiencia del usuario sea diferente y a través de otras plataformas, a través de un smartphone que pueda ver cómo se está desarrollando un programa de radio y pueda verle las caras a esas personas y pueda ver qué invitado tienen y demás, creo que pues eso es lo que va a enriquecer la experiencia del usuario. Entonces creo yo que lo que viene a cambiar o lo que va a ir evolucionando igual van a ser los usos y los consumos. Eres solecito de mañana, se coló por mi ventana, calentó toda mi alma y alumbró mi corazón. Bueno, Iván, muchísimas gracias por habernos acompañado y felicitaciones porque hoy es su día, el Día Mundial de la Radio, y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Recepciona el esférico, la para, la mira por donde toca, muy bien, abriendo la cancha por la derecha. Para Gutiérrez, Gutiérrez nuevamente se armó el contraataque, atención, la pelota a la punta izquierda la tiene Gutiérrez, Ortiz, mira el arco, La escena que acabo de protagonizar es aún muy común en los hogares colombianos. En un partido de fútbol, la imagen en televisión se le baja el volumen y el sonido de la radio. Eso casi que debería ser considerado patrimonio inmaterial de la nación. Incluso la UNESCO debería volverlo obra de arte de la... ¿Cómo es que dicen? Obra de arte del patrimonio intangible de la humanidad. Bueno, no aspiremos a tanto. Un programita de los puros criollos o de 5 formas de ser colombiano. Pero bueno, esta práctica, que yo realmente poco la uso, nos sirve para hablar de la relación que existe y siempre ha existido entre la radio y la televisión. Desde hace algún tiempo se ha vuelto cada vez más común ver programas de radio que se emiten por televisión.
La fórmula es facilísima, se ponen a los panelistas en la mesa donde transmiten para la radio, un par de cámaras y listo, disque programa de televisión lo llaman eso. También hemos visto otra modalidad de hacer radio en televisión o televisión en radio, que es periodistas de la radio que van a debates de televisión y muchas veces se reproduce el mismo formato, aunque tienen algunos apoyos de imagen, alguna gráfica, en fin, por ejemplo, en los debates, en las elecciones, cuando hay noticias especiales. Aquí el que lance la primera piedra, el que no lo haya hecho, porque Señal Colombia, me consta, lo hizo con un programa que se llamaba Desde la Cabina. Pero ¿para qué nos decimos mentiras? Acuérdense de Betty la Fea, yo soy Betty la Fea. A veces la gente no alcanzaba a llegar a tiempo a la casa, entonces prendían la radio en el trancón, en el carro, mientras llegaban al televisor y oían el audio de la transmisión de televisión en Betty la Fea. Era una manera de por lo menos no perderse la trama del capítulo y como ya habían visto algunos capítulos, pues podían hasta imaginarse en su cabeza las caras que estaba haciendo la pelipintada o las torpezas de Betty, en fin. Radio en televisión y televisión en radio, eso ha estado de la mano mucho más de lo que uno cree. Lo mismo sucedió con el capítulo final de Café con aroma de mujer, ¿lo recuerdan? Toda Colombia paralizada, pegada al transistor y mirando así por el ojito el televisor. Gaviotica por fin se casó con Sebastián y por fin tuvieron hijos. Aquí en Señal Colombia existe la simbiosis entre radio y televisión, pero se hace de una manera diferente. Como ustedes saben, RTBC, que es la empresa que cobija a Señal Colombia, tiene emisoras de radio, Radio Nacional, Radiónica y estaciones de televisión o canales, Señal Colombia y Señal Institucional. Por eso, en Señal Colombia ustedes han visto proyectos como En órbita, Señal Radiónica y Conversaciones con la Radio Nacional, en los cuales hay componentes de radio, televisión, además de la internet, la página web. Mira, emociones suenan. Agua y ritmo lleva. Oye, oye. Ella como gira y vuela. Mientras a que se menea, a que se menea. Como hemos visto, muchos profesionales de la televisión saben desenvolverse en la radio, así como los de la radio en la televisión. Sencillamente ellos han aprendido a distinguir cuáles son las diferencias entre un medio y otro para hacer un trabajo complementario. Señal Colombia también ha intentado hacerlo y lo ha logrado con varios de los programas que aparecen tanto en Señal Colombia o Señal Institucional como en la Radio Nacional o en Radiónica. Y de esa manera, Señal Colombia sigue demostrando que la radio y la televisión son medios hermanos. Ojo, no medio hermanos como no, sino medios de comunicación hermanos. Bogotá, Medellín, Cali, sonidos instrumentales. Ahorita también la tableta. Total, está cambiando la historia de la radio, está cambiando la historia de los medios públicos. Yo prefiero la radio porque en la radio pues hay mucha información que uno conoce que muchas veces no la conoce en la televisión. La radio pues le permite a uno verla inclusive acostado con audífonos, escuchando programas muy variables y de mucha información. Televisión tengo oportunidad de ver al mediodía que llego a mi casa o si no después de las 7, 8 de la noche que llego, pues tengo la oportunidad de ver los noticieros, algunos documentales y lo hago generalmente en las noches, más que todo. Más que todo nosotros vemos son programas culturales, pero no canales nacionales casi no. Y ahorita en estos momentos sí estamos viendo alguna novela. Yo prefiero la televisión porque nos muestra lo que hay dentro de ellos, lo que están haciendo y
porque podemos ver las expresiones de las personas, expresiones corporales, que son las que nos dan mucho que hablar, nos llaman la atención. Yo prefiero escuchar la radio. ¿Por qué razón? Porque hoy la televisión está jodiendo, o sea, como le dijera yo, está dañando mucha gente. La televisión, lo que es la televisión, el televisor, el teléfono sobre todo está dañando mucho la juventud. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual vimos cómo ha evolucionado la relación entre la radio y la televisión. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC. Para seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales es muy sencillo. En Twitter, @SenalColombia. En Facebook, Senal Colombia, página oficial. Y en Instagram, Todo lo que vemos. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.